Hola, hoy les quiero hablar sobre el miedo. Hola, algo así. Lo quería hacer más tenebroso, pero qué culpa tengo de ser sexy. Entonces, bueno, para empezar a hablar del miedo, quiero especificar que en el video que tengo hablando sobre el amor, en ese video dije que habían tres amores que me parecían que son los principales. Y el miedo, a diferencia, no creo que hayan varios tipos de miedo principales, sino que creo que hay solo un miedo principal. ¿Y cuál es ese miedo principal? El miedo a perder el amor propio. Es decir, ese miedo va basado en un tipo de amor, es decir, que el miedo es inferior al amor. Por lo tanto, podemos decir que el diablo es inferior a Dios. Eso es lo que yo creo. Y porque el miedo está infundado en perder el amor propio. Por, por eso mencioné en mi video pasado los pensamientos de suicidio, que yo los he tenido y son miedos que van específicamente a algo que amamos mucho. Por ejemplo, yo, mi mayor miedo en ese modo después del accidente ha sido no poder darle un futuro próspero a mi hija. Entonces yo por eso empecé a tener esos miedos de no poderle dar el futuro que entre comillas ella se merece, creo yo. Asimismo, de no poder volver a hacer las cosas que yo mismo quería hacer. Es decir, que perdí mi amor propio. Por lo tanto, empezaron a surgir esos pensamientos de suicidio. Es decir, que cuando perdemos nuestro amor propio es cuando más el miedo está presente. Es decir, que el diablo puede estar más presente dentro de nosotros. Bueno, y también quiero aclarar que esas cosas que hacemos por la mamá o por un hijo no es miedo porque a ellos les hace falta algo, sino es más bien el amor que sentimos y queremos que ese amor se traduzca en algo material para que ellos tengan o que tengan muchos más momentos de felicidad. Entonces creo yo que esos tipos de amor no se van a transformar en miedo, sino que el amor nos va a impulsar a que esas personas vean mucho mejor de lo que están viviendo ahorita. También quiero mencionar que todos esos actos de maldad que vemos se producen por un miedo. Y no es un miedo de hace un par de años, sino de mucho tiempo atrás. Es un miedo que quedó muy arraigado en nosotros y no pudimos superarlo. Por lo tanto, creo que es más fácil tener miedo que tener amor. Es mucho más fácil sentir el miedo que sentir el amor. Un amor real, claro. Como el amor hacia un hijo, hacia una mamá. Ese amor es muy difícil de sentir y se puede llegar a comparar con el amor que le formamos a una pareja. Pero ese es otro tipo de amor y ese amor creo yo que es efímero, es decir, que puede aparecer y puede desaparecer y asimismo puede volver a aparecer. Por lo tanto, es un amor muy fuerte, pero que no está presente siempre, a diferencia del amor por un hijo o por una mamá. Y creo yo que todos los actos malvados vienen del miedo. Pues me gustaría dar un ejemplo un poco relevante, que es el de Hitler. Y Hitler fue muy malo como lo conocemos
y creó ese movimiento a los que todos llamamos nazis. Van a arrasar con una gran parte de la población solo por pertenecer a una religión. Y eso es lo que yo llamo una doctrina. Estaban adoctrinados tanto los religiosos como los políticos y esa fuerza política por acabar con esa religión. Y en otro video hablaré sobre las doctrinas que me parece que llevan esa un mal mucho más grande y de muchas más masas, ¿vale? Pero entonces sí creo que Hitler, por ejemplo, todo lo que hizo, ese gran talento que tenía para influenciar dentro de las personas, lo usó negativamente para adoctrinar a miles de jóvenes, más que todo para arrasar con una especie o con cierta población que él creía que no tenían la razón, es decir, que se adoctrinó en su propio pensamiento, se enfrascó en eso. Y digo que ese es un acto que viene de miedo, pero puede ser que no sea miedo cuando él tenía, digamos que 20 años, sino miedo de mucho más atrás. Puede haber sido inclusive el miedo que él sintió cuando no tuvo a su mamá y le hizo falta que alguien lo asistiera, es decir, que alguien le diera comida o que le brindara un buen abrigo, etc. Pero esos actos malvados que hizo, creo yo que se fundaron o que tienen la base en un miedo de hace muchos años atrás. Y asimismo todos esos asesinos seriales, etcétera, muchas personas que vemos que son muy malvadas, creo que toda esa maldad que han expresado viene a base de un miedo como tal. Y como el miedo nunca fue superado, al igual que Dios, el diablo lo utiliza más y es usarnos como instrumentos, como herramientas para hacer más maldad dentro de más personas y para influirle más miedo a la gente. Por lo tanto, todas esas personas que hicieron actos malos, creo yo que los hicieron porque tuvieron un miedo que nunca pudieron superar. Y como dije anteriormente, creo que el miedo es una muestra de debilidad como tal, porque por un miedo que se arraigue de esa manera en cualquiera de nosotros, va a quedar presente y ese miedo posteriormente en un futuro se puede convertir en actos de mucha más maldad. Por lo tanto, creo que es más fácil sentir miedo que sentir amor como tal. Y también quiero mencionar que es diferente el miedo a tener temor o a sentir temor por algo. Por ejemplo, yo en el pasado y en mi Facebook o en mi Instagram ustedes pueden ver fotos o videos de cuando yo me lancé en bungee jumping. Y cuando yo me iba a lanzar, sinceramente tenía mucho temor, no que pues quería hacerlo, pero sentía el temor de que ese cable se rompiera o que no aguantara mi peso y por lo tanto se rompiera. En fin, y yo dije, lo hago con miedo, pero lo hago. Y la verdad no es que yo sintiera miedo para hacerlo, era algo que yo quería hacer, pero sí sentía temor. Y el temor creo yo que es por aquello que pueda afectar como tal nuestra integridad física. A eso sí le tenemos temor. Y bueno, también quiero mencionar que muchas personas dicen es que a Dios hay que temerle, tenemos que tener temor de Dios. Y yo no creo que tengamos que tener temor de Dios,
porque Dios no nos va a hacer querer hacer daño en ningún momento. Al contrario, quieres que su creación, que somos nosotros, trascienda de alguna manera, y creo que ese es el verdadero propósito de la vida, trascender. Por lo tanto, en un próximo video explicaré ese propósito de la vida como yo lo creo que es trascender, dejar nuestra huella como tal marcada por muchas generaciones más. No que solo nos recuerden nuestros hijos o nuestros seres queridos, que también es importante, sino que nos recuerden muchas otras personas sea por una acción, por un invento, por algo que escribimos, en general, por cualquier cosa. Creo yo que ese es el principal propósito de la vida. Y bueno, volviendo al miedo, como ya dije varias veces, creo que el miedo es todo aquello que nos lleva a hacer cosas malas en la vida, y son cosas que pudieron quedar arraigadas dentro de nosotros desde hace muchísimo tiempo, y creo que el diablo usa ese miedo arraigado dentro de nosotros desde hace mucho tiempo para hacer actos malvados e infundir más miedo. Por lo tanto, creo que el miedo es muy inferior al amor, y por lo tanto el diablo nos tiene que usar como herramientas en muchas más ocasiones. Por eso es que vemos tantos asesinos seriales, tantos asesinos en general. Pero sí, ese es mi pensamiento básico del miedo, que el miedo, cuando queda arraigado, es la base para hacer ciertas cosas malas. Como siempre digo y les recuerdo, solo son maneras de pensar diferentes. Espero que las respeten. Muchas gracias por verme y nos vemos en unos próximos videos. Chao.